Hola a todos, sean bienvenidos a Tu Mundo Entre Líneas. Hoy les traigo un nuevo episodio de relatos cortos llenos de terror y suspenso. Solo antes de comenzar quería pedir su apoyo dejando su like y suscribiéndose si aún no lo han hecho, eso me ayudaría mucho. Sin más que añadir, comencemos. Han pasado 2 semanas desde que empezó todo esto. Todo empezó con un accidente de barco cisterna. Estaba en todas las noticias. Todos pensaron que se trataba simplemente de otro derrame de petróleo. Hubo muchos voluntarios. Mucha gente quiere ayudar a los pobres animales indefensos. Muchas víctimas. A las pocas horas del accidente del barco cisterna, empezó a suceder. Los animales se habían vuelto locos, arañaban y mordían a los voluntarios de limpieza. Dijeron que era un efecto adverso a lo que había en ese barco cisterna. Los equipos de rescate todavía intentaban sacar a la tripulación del barco. Podían oír gritos en el interior. Gritos para abrir las puertas. Pero fue entonces cuando todo se fue al infierno. Tan pronto como cortaron la puerta. Hubo 6 minutos de transmisión antes de que quedara en silencio. 6 minutos de gritos y agonía. La tripulación del barco atacó a los rescatistas como si fueran babuinos rabiosos, rompiendo huesos y desgarrando carne. A la gente de la orilla no le iba mejor. Los que habían sido atacados por animales atacaban a todos los demás. Fue peor que cualquier informe sobre una zona de guerra, fue pura brutalidad y, aún así, la transmisión duró 6 minutos. 6 minutos y luego caras en blanco. Nadie podía explicar lo que estaba pasando. Intentaron continuar con las noticias habituales, la economía, el clima, una linda historia de interés humano, pero no pudieron hacer que dejáramos de ver lo que vimos. Intenté continuar con mi existencia habitual, pero cada vez que veía las noticias o pasaba por un kiosco, estaba allí. Este gran misterio. Tenían algunas explicaciones, algún tipo de infección, parásitos cerebrales, pero no importaba. No era una infección lo que temíamos, eran ellos. 4 días después del informe inicial, se declaró el estado de emergencia. Y, sin embargo, todos habíamos visto esto antes. Todas las películas de zombies de la historia. La gente no sabía en quién confiar. La gente estaba acumulando alimentos y armas. Algunos intentaron huir, pero parece que todas las películas de zombies tenían razón. No lo lograron. 3 días después llegaron a mi pueblo. Esperaba gemidos, cadáveres arrastrados, desmembramientos, pero ahí es donde mentían las películas. Corrieron por las calles gritando. Recuerdo correr hacia la puerta de entrada lo más rápido que pude, cerrarla, bloquearla, hacer cualquier cosa para asegurarme de que permaneciera cerrada, y luego me dirigí hacia la ventana. Estaba en el 2.º piso y pude ver la matanza. Eran imparables. Estaban conscientes. Un grupo de ellos atravesó un edificio al otro lado de la calle. Saltaron directamente a través de las ventanas de cristal. Incluso los fragmentos que los cortaban no hicieron ninguna diferencia, simplemente seguían llegando. Mi barricada no iba a resistir. Corrí por mi apartamento, agarrando suministros y metiéndolos en la habitación más segura del apartamento. Regresé para echar un último vistazo al otro lado de la calle y desearía no haberlo hecho. En una ventana del 2.º piso, mi cara se encontró con la de ellos. Sabían dónde estaba. Rápidamente entré corriendo a la habitación y cerré la puerta. No tengo ningún tipo de habitación de pánico ni un sótano seguro, así que el lugar más seguro que se me ocurrió fue mi baño. Sin ventanas, una puerta con cerradura. Había llenado el lavabo y la bañera con agua para poder quedarme un rato. Así que me quedé sentado en el cuarto oscuro, con los gritos distantes en mis oídos. Comencé a sentir que tal vez había reaccionado exageradamente, habían pasado 2 horas y no había señales de ellos. De hecho, todo se volvió más silencioso y pensé que habían seguido adelante. Tal vez podría salir de la habitación e ir a la cocina. Tomé más comida para esperar.
se escuchó un estrépito desde la puerta principal. El sonido de alguien corriendo con toda su fuerza hacia la puerta y derribando la barrera detrás de ella. Hubo un par de choques más antes de que supiera que estaban adentro. Pasos rápidos moviéndose por el apartamento, un par de gritos y luego un golpe en la pared a mi lado. Mis ojos estaban abiertos al máximo, incluso en la oscuridad total de la habitación. Otro estallido y otro. Sabían que yo estaba allí y sabían que tenía miedo. Esta era la pesadilla zombie que había estado esperando desde el principio. No tenía a dónde correr. Había un tiempo limitado antes de que entraran. Me senté de espaldas a la puerta, esperando que mi peso extra les hiciera más difícil entrar. Y luego empeoró. ¿Por qué no abres la puerta? Una voz al otro lado de la puerta. No hay gritos ni gemidos, solo una voz tranquila y susurrante. Y luego más de ellos. Hemos venido por ti. Serás más feliz si abres la puerta. No es tan malo. Las voces susurrantes se convirtieron en una cacofonía de ruidos intentando persuadirme, quebrarme, engañarme. Había oído que los gemidos de los zombies enloquecían a la gente, pero esto era peor, un canto de sirena. Me senté en la oscuridad y esperé y recé para que se aburrieran. Pero no se aburren y no se van. Logré usar el espejo para asomarme por debajo de la puerta, solo para ser recibido por horribles ojos que no parpadeaban, rostros manchados de sangre, gritos y más susurros horribles. Eso pasó hace 2 días. Ya no sé qué hacer, tal vez no sea tan malo. La noche estaba tranquila. La brisa fresca iba y venía, como el aliento de un niño dormido. Pero yo no dormía tranquilamente, ya que el murmullo había comenzado de nuevo. Ya llevaba unos meses así. Nos mudamos a nuestra nueva casa el año pasado y todo había sido perfecto. La vista del parque al otro lado de la calle era increíble, no como nuestra casa anterior, que era un apartamento que daba a muchos otros apartamentos. Las habitaciones también eran espaciosas, e inmediatamente elegí la mía cuando entré. Solo unas pocas noches después comenzaron los ruidos. Siempre estaba en el mismo orden, un hombre gritando muy fuerte, luego una mujer gritando, luego algunos murmullos y terminaría con niños gritando. Pero lo que más me molestó fueron los murmullos. Siempre sonaba como si viniera de mi habitación, como si hubiera personas invisibles al lado de mi cama o algo así. Y lo curioso fue que nadie más había oído nunca esos ruidos. Mis padres y mi hermana mayor siempre me miraban raro cada vez que mencionaba el tema, y mi hermana siempre decía, probablemente sea de otra casa. Eres un chico, no deberías tener miedo de cosas como esta. Bueno, esta noche, pensé mientras estaba acostado en mi cama, descubriría si estos ruidos provenían de nuestra casa o del exterior. Encontré mi linterna en el cajón al lado de mi cama y salí lentamente de mi habitación. Eran las 2 de la mañana y sabía que, por las experiencias anteriores, el ruido comenzaría en unos 5 minutos. Yo no estaba equivocado. La voz del hombre empezó a subir de volumen y la voz de la mujer sonaba como si estuviera llorando. Seguí las voces escaleras abajo y me di cuenta de que venían de nuestro sótano. Sin poder controlarme, abrí la puerta rápidamente y grité, quien esté ahí abajo, será mejor que se vaya ahora o llamaré a la policía. Inmediatamente después de decir eso, una fuerte ráfaga de viento pasó a mi lado y casi me derriba. Estaba a punto de bajar las escaleras del sótano para comprobarlo, cuando una profunda voz masculina resonó detrás de mí, no deberías estar aquí, muchacho. Inmediatamente me di la vuelta y no encontré a nadie detrás de mí. Corrí a mi habitación y me encerré. Todo mi cuerpo temblaba y rápidamente me cubrí con mi manta, incluso mi cara. Me obligué a irme a dormir esa noche y me desperté con temperatura alta. No me atrevía a contárselo a nadie, porque incluso cuando pensaba en el incidente, mis manos empezaban a temblar. Después de algunas noches más de insomnio, decidí ir a la biblioteca local para ver si podía encontrar alguna información sobre la casa.
Mientras leía los viejos artículos conservados en la máquina de microfilm, me estremecí cuando encontré un artículo sobre esa misma casa en la que me alojaba. Hace 50 años, en 1965, había ocurrido un asesinato, donde un hombre llamado Alan Swindle había apuñalado a su esposa repetidamente, luego encontró a sus 2 hijos, que estaban escondidos, y los estranguló hasta la muerte. Llamó a la policía para confesar su crimen antes de pegarse un tiro en la cabeza. Lo que más me sorprendió fue que los niños asesinados solían quedarse en mi habitación. No sabía qué pensar y mi mente estaba llena de tantos pensamientos cuando salí de la biblioteca ese día. Cuando llegué a casa, subí directamente a mi habitación y me quedé allí. Escuché a mis padres llamar a mi puerta por la noche, pero se fueron después de un rato, probablemente pensando que estaba dormido. Esa noche, los ruidos comenzaron de nuevo, como siempre. Esta vez, por alguna extraña razón, sentí que tenía que saber qué estaba pasando en el sótano. Quería decirles a los espíritus que salieran de mi casa y me dieran un maldito respiro. Ya era bastante frustrante que yo fuera el único que escuchaba estos ruidos, pero también afectaba gravemente mi sueño y no podía soportarlo más. Cuando comencé a levantarme de la cama, comenzaron los murmullos. Pero esta vez, sonaron aún más cercanos de lo habitual. Esta vez fue casi inteligible, pero salí de mi habitación antes de que mi mente pudiera registrar adecuadamente las palabras. Bajé lentamente hasta la puerta del sótano y pude escuchar la voz del hombre gritando desde abajo. Abrí la puerta del sótano y grité una vez más: «Sal de mi casa, Alan. Ya no perteneces aquí». En el momento en que las palabras escaparon de mis labios, escuché fuertes pasos que subían desde debajo del sótano. Rápidamente corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta, temblando tal como lo había hecho las noches anteriores. Escuché pasos subiendo las escaleras y se detuvo justo afuera de mi habitación. Mientras miraba por encima de mi manta, la puerta se abrió con gran fuerza y afuera estaba un hombre cubierto de sangre. Su ojo derecho, hasta la mejilla derecha, era solo un enorme agujero que sangraba profusamente. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado encima de mí, con sus frías manos alrededor de mi cuello y apretándolas con fuerza. Mientras intentaba gritar pidiendo ayuda, vi a 2 niños, un niño y una niña, acurrucados en una esquina de mi habitación. Estaban susurrando algo, pero pude oírlo bastante alto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que decían. Seguían repitiendo las palabras «no vayas», una y otra vez. Mi mente finalmente registró el murmullo que había escuchado en mi habitación. Antes de este incidente, las palabras que escuché entonces también fueron «no vayas». El hombre continuó estrangulándome y comencé a sentir el aire escapar de mi cuerpo. Mis tímpanos tronaban con fuerza al mismo tiempo que los latidos de mi corazón se desaceleraban. Si tan solo me hubiera detenido a escuchar los susurros, tal vez no habría terminado en esta situación. Pensé en mis padres y mi hermana, y en cómo reaccionarían cuando encontraran mi cadáver a la mañana siguiente. Ya había aceptado mi destino, que iba a morir esa noche. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, mezcladas con la saliva que babeaba el loco que estaba encima de mí. El ojo que le quedaba estaba lleno de rabia violenta, y cuando exhalé mi último aliento, lo último que vi fue una sonrisa sádica en su rostro, una sonrisa que estaba llena de malicia. Tuvo un mal día hoy. No, un día terrible. Condujo por caminos áridos iluminados solo por la gracia de la luna y la llama carmesí de las luces de los porches que salpicaban el campo. Un zumbido sordo de color naranja flotaba sobre la carretera que entraba en conflicto con la intensa luz de la luna. De inmediato, le pareció que las sombras del objeto se aferraban a su lanzador, pero las luces las esparcieron en todas direcciones. Esta extraña sensación amarga se pudrió en lo profundo de su estómago. Al instante no sintió nada, pero al mismo tiempo lo sintió todo. Lo repasó todo de nuevo en su cabeza. ¿Qué salió mal? Sentía como si estuviera regresando a una zona de guerra. Pero esta vez estaba completamente solo. No había nada. Su ropa, las fotos,
cosas dulces que hacían todo lo posible para recordarle el amargo dolor de su partida. Sabía que vendría, podía sentirlo cuando despertó. Pero ninguna súplica exasperada, ninguna súplica final podría jamás traerla de vuelta. Sin embargo, entendió por qué. No fue malo con ella, trató de no discutir, de no alzar nunca la voz. Sin embargo, al mismo tiempo, él no podía hacer lo que ella quería, lo que ella necesitaba. Desde entonces, bueno, había sido una cáscara de sí mismo. Al principio le asustó la niebla negra, con sus dientes afilados pero envolventes. La niebla lo seguía a donde quiera que fuera, como las sombras hacían lo mismo detrás del taumaturgo en las luces a lo largo del camino. Había momentos en los que permanecía justo detrás de él, dándole suficiente espacio para respirar y tal vez, solo tal vez, olvidar que estaba allí por un breve y fugaz momento, solo para inevitablemente hacer sentir su suave abrazo una vez más. Hubo otros momentos en los que se aferró a él como una garrapata frenética que se alimenta desesperadamente. Hoy fue uno de esos días. Mientras conducía, la niebla nunca se quedaba atrás. Con cada presión del pedal podía ver que se ganaba un poco de distancia entre él y su frío mordisco. Se sentía agotado, privado de cualquier esperanza potencial que alguna vez pudiera soñar con sentir. ¿Podría ella verlo? Cuando se acostaba a su lado por la noche, ¿podía sentir que estaba allí? Siempre hizo todo lo posible por ocultarlo. Tal vez abrazando la niebla cuando lo envolvió podría aprender a controlarla, pero ¿cuándo ha sido capaz el hombre de controlar la omnipresencia de la niebla? Él piensa que ella podía verlo, si no físicamente, podía sentir que estaba allí. Quizás ella no lo vio como una niebla que estaba a su lado, sino como una presencia que era solo una parte de él. No importaba. Ella se había ido y él tenía que estar solo. Miró hacia atrás, estaba ganando velocidad. Se estaba acercando a él. Durante años había intentado abrazar su toque frío, pero dudaba si podría volver a hacerlo. Durante años había sufrido su presencia constante mientras le susurraba al oído. Durante años tuvo que hacerle hueco a su empresa, desde que ésta se presentó en el funeral de su padre. Miró hacia adelante, agobiado por la aparición del pánico, sabiendo que pronto tendría que reducir el ritmo. Muchas veces tomó este camino. Todas las noches, después del trabajo, hasta altas horas de la madrugada, conducía por esta maldita carretera. Todas las noches la misma rutina, todas las noches la misma niebla. Perdido en sus pensamientos, tuvo que volver a la realidad para desviar su auto alrededor del cadáver destrozado de un ciervo. Impactado por la adrenalina, por un momento, un dulce y breve momento, sintió como si se hubiera olvidado de la niebla. Siguió conduciendo. De hecho, se estaba acercando. La niebla misma parecía estar en sintonía con su propio ser. Lo que una vez fue un extraño inoportuno con una presencia dominante se había combinado con su ser mismo. Era parte de él y no podía esperar liberarse. Más adelante había una vía de tren. Madera destartalada salpicaba el suelo de grava, golpeada incesantemente por el inmenso peso del acero metálico que transportaba toneladas de carbón. Dos luces rojas comenzaron a parpadear a un ritmo lento. Encendido y apagado alternados. Encendido y apagado. Encendido y apagado. El coche empezó a reducir la velocidad lentamente. El sudor comenzó a mancharle la frente mientras miraba hacia atrás para ver esa gran niebla detrás de él ganando velocidad. No podría hacerlo, no esta noche. No, solo necesitaba una noche a solas. Realmente solo. Presionó tan fuerte como pudo su acelerador. El coche se arrastró por la pista mientras una caña sacaba a un pez del agua. Pero fue demasiado tarde. La niebla lo envolvió. Mordiendo sin piedad. Oh Dios, podía sentirlo profundamente en sus huesos. Los dientes fríos se sentían como si el metal arrancara el hueso de la carne. Un grito recorrió sus oídos, un grito que no era el suyo. Sintió dolor, pero ya no era del tipo enfermizo y amargo. Este dolor era real,
muy real. Su grito se fusionó con el aullido del metal al romperse, el rugido de un tren, la niebla sofocante, creando un coro retorcido desastroso. El coro del infierno se desató, chirriando en cada nota y armonizando su brutal melodía. Pero de repente desapareció. El crescendo comenzó a desvanecerse, ese círculo en forma de luna que irradiaba luz fluorescente lo envolvió, y en esa luz la niebla se desvaneció. Estaba en paz, sí, finalmente estaba en paz. Esas luces contrastantes, el zumbido anaranjado de los porches, la cubierta cerosa de la luz de la luna y ese círculo fluorescente que lo abarcaba todo se fusionaron en un hermoso rayo cegador. Bajo esta luz, ya no había niebla, ni él. Solo el simple placer de estar solo, verdaderamente solo. Concedido su último deseo, se alejó. Todo el tormento, todo el interrogatorio, todo el doloroso entumecimiento que maldecía cada momento de vigilia, desaparecido. El sol empezó a salir sobre los campos cargados de moho. Un sutil cielo naranja y rosa se cernía sobre cada casa de esa calle, saludando cada momento significativo que estaba por llegar ese día. La gente debía despertar, sentir y experimentar. La niebla negra no lo siguió hasta aquí. Uno de esos hombres se levantó de la cama a su propio ritmo. Ninguna responsabilidad abrumadora lo obligaba a levantarse y comenzar el día, él era dueño de su propio horario, sus propias decisiones. Cuando se levantó, salió para saludar al cálido sol y su brisa fría y complementaria. Respiró, hoy era un buen día. Quería café, pero eso podía esperar. Se sentó unos momentos más simplemente siendo, sin obligación de ningún deseo que pudiera tener, sin estar sujeto a ningún pensamiento en particular. Simplemente lo era. Entonces se apoderó del habitual régimen matutino, aunque a él no le importó. Amaba lo que hacía, cuidaba los campos sin otro motivo que su propio placer y felicidad. ¿De qué otra manera podría levantarse de la cama todas las mañanas? Un rato después, no recordaba bien cuánto tiempo, se asomó a la pista que pasaba por delante de su casa. El tren suele llegar a esta hora, pero la falta del silbato era un presagio. El granjero escudriñó el horizonte y vio una masa antinatural de metal teñido de marrón. Se acercó tentativamente al montón del mal, no tenía sentido. No había ningún motivo para ello. Este pobre hombre, este prójimo, enclavado para siempre en una ruina que él mismo creó. Intencional o no, reflexionó el granjero, fue una pérdida de vida trágica y sin sentido. Regresó a su casa, la pila no iba a ninguna parte y llamó a la policía para verlos realizar una rutina robótica. La pista cerró, por un tiempo, para reabrirse inevitablemente poco después. El coche fue remolcado y retiraron la carrocería. La tragedia fue noticia, solo por un tiempo. Después del funeral, ella se arrepintió de haberlo dejado. Dios, pensó, todo es culpa mía. Lentamente, como si fuera una señal para su inevitable llegada, una neblina negra, opaca y entumecedora comenzó a filtrarse de ella y a aferrarse a ella mientras se sentaba en el suelo a llorar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estos relatos cortos llenos de terror. No olvides dejar tu like y suscripción si aún no lo has hecho. Gracias por ver y acompañarme. Nos vemos en la próxima.